Es muy valioso conocer nuestro pasado a través del conocimiento científico y también a través del conocimiento vivido. El Cabildo Insular de La Palma, a través de la Consejería de Patrimonio Histórico que dirige el consejero Pablo Díaz Cubiella, está colaborando con un estudio realizado por especialistas en bioarqueología que investiga precisamente las causas de muerte violenta entre los antiguos pobladores de las Islas Canarias. Hemos querido contactar directamente con Teresa Delgado Darias, arqueóloga y conservadora del Museo Canario, ubicado en Las Palmas de Gran Canaria, y ella desde allí nos atiende vía Zoom. ¿Qué tal, Teresa? Buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación para poder hablar de estas investigaciones. Bueno, de entrada queremos saber cómo se encuentran, cómo están evolucionando, cómo están avanzando, qué pasitos, poquito a poco, son los que están pudiendo dar en estos momentos. Teresa. Bueno, antes que nada, agradecerles la invitación, ¿no? A estar aquí hoy con ustedes charlando sobre este proyecto. Es un proyecto que está financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, ¿vale? Y que lleva por nombre Semántica de la Violencia en las Sociedades Indígenas del Archipiélago Canario. En él participamos especialistas que estamos adscritos a diferentes instituciones. Además de mi caso, bueno, pues está también, por ejemplo, Verónica Alberto, de la empresa Tibicen Arqueología y Patrimonio, o Javier Velasco Vázquez, del Servicio de Patrimonio Histórico de Cabildo de la isla de Gran Canaria. Y además también contamos, bueno, pues con gente especializada en el ámbito también de la difusión, porque es uno, ¿no? de los pilares también de este proyecto, es que todo el conocimiento nuevo que se vaya generando pueda ser transferido a la sociedad. Y bueno, pues también formando parte de este proyecto se encuentra, por ejemplo, bueno, pues una compañera de aquí del Museo Canario que es Carmen Gil, o incluso también tenemos incorporado gente especializada en archivos, porque, por ejemplo, como es en el caso de La Palma, ¿no? Una parte de las colecciones que tiene actualmente el Museo Arqueológico, bueno, pues proceden, ¿no? De la sociedad científica de la cosmológica. Y tienen sin duda un enorme valor. El proyecto se inició en el mes de septiembre del pasado año, todavía no hemos llevado el año, ¿no? Y la intención, como, bueno, como el propio título indica, el objetivo es analizar las huellas que quedan en los restos humanos, en los restos esqueléticos de la violencia física. Y bueno, pues vamos a ir por cada una de las islas, quizás en estos momentos la isla que tiene los estudios más avanzados es la de Gran Canaria. Hace poquito, como acabas de comentar, nos trasladamos al Museo Arqueológico Benaguarita con Jorge Páez, ¿no? Para poder adentrarnos en las evidencias de huellas de violencia física en los restos humanos de La Palma. Ustedes tienen en ese museo arqueológico, bueno, pues un fondo de restos vivos antropológicos de restos humanos, que es sin duda una fuente de información riquísima, como ya han puesto de manifiesto estudios, ¿no? De otros investigadores, como por ejemplo el caso, bueno, pues de Nuria, de ahí de La Palma, que ha llevado también a diversos estudios y que ponen, ¿no? De manifiesto sin duda el enorme valor que tiene. Ahora nuestra intención es centrarnos en un aspecto muy concreto como son las huellas de violencia física. ¿Por qué nos interesa centrarnos en este aspecto? Bueno, lo que estamos viendo es que estas huellas de violencia física están presentes, pero la manera de expresarse, la severidad que puedan tener esas huellas, las diferencias que pueden existir entre mujeres y hombres, los momentos en los que se producen, pueden haber momentos de mayor severidad, de menor, o cuáles son los contextos económicos y sociales en los que se desarrollan, son elementos claves, ¿no? Para poder entender el porqué del desarrollo de este tipo de expresiones. Y eso es lo que pretendemos hacer con la sociedad benaguarita de la isla de La Palma y con el resto de grupos indígenas del archipiélago canario. Teresa, yo no sé si en el caso de estos traumatismos que se están intentando investigar, que ya se están analizando poco a poco, pueden hablar incluso de una muerte instantánea. Sí, efectivamente, y es algo muy interesante lo que estás comentando, ¿no? Porque una cosa, lo que estamos viendo claramente es que hay una diferencia entre lo que son aquellas evidencias de violencia cuyo objetivo no es provocar la muerte de la persona. ¿Y por qué lo tenemos claro? Bueno, pues se trata de lesiones que no tienen una severidad muy, muy, muy alta, son lesiones que se cicatrizan, suelen estar, por ejemplo, localizadas en la región anterior de la cara, ¿no? Son enfrentamientos interpersonales cara a cara que deberíamos de ponerlos, bueno, pues en un contexto de resolución de conflictos mediante el uso de la violencia, ¿no? Y otra cosa diferente
que es el caso de aquella violencia cuyo objetivo está dirigido a causar la muerte de la persona. Eso, por ejemplo, en el caso de Gran Canaria, también lo empezamos a ver en el caso, por ejemplo, de Fuerteventura, presenta un patrón de violencia muy característico en cuanto a dónde se localizan ese tipo de lesiones. Por ejemplo, en el caso de Gran Canaria vemos que aquellas lesiones que fueron dirigidas a provocar la muerte de la persona están localizadas en zonas como el occipital, en las zonas inferiores del cráneo, en las zonas también, por ejemplo, del temporal o incluso del esfenoide. Ahí siempre vamos a encontrar, o casi siempre encontramos, que las lesiones son lesiones muy severas, con una fuerza muy contundente, ¿vale? Y en donde terminan provocando la muerte de la persona. No hay ningún tipo de signos de cicatrización, con lo cual, bueno, pues la persona no sobrevive a ese tipo de lesiones. En el caso de Gran Canaria, además, es muy interesante porque vemos que ese tipo de traumatismos violentos que no están cicatrizados en esas zonas del cráneo se localizan, hay una tendencia a localizarse en momentos muy concretos del desarrollo histórico de esta gente, de esta población aborigen, que coinciden con cambios en su organización social y económica. Da la impresión, ¿no?, que son momentos de reestructuración en donde se producen enfrentamientos en unas formas más tradicionales de organización frente a otras diferentes, en donde se producen fuertes procesos de jerarquización y en esos momentos encontramos picos, ¿no?, de violencia letal. En el caso, por ejemplo, de Gran Canaria, que es el que más tenemos, como decía antes, desarrollado, sí es verdad que vemos que al lado de esa violencia letal que se produce o que se concentra en determinados momentos, después existe otro tipo de violencia, que es esa que genera lesiones cicatrizadas, que no son muy severas, que parece mantenerse a través del tiempo, ¿no? En el caso, bueno, pues de La Palma, por ahora, y estoy hablando, bueno, pues acá hemos estado recientemente, no hemos examinado todavía toda la muestra, pero sí que hemos identificado, ¿no?, lesiones que efectivamente, bueno, pues no son muy severas frente a otras que sí que parecen generar lesiones letales, ¿no?, que van a estar dirigidas a provocar la muerte del individuo. Pero como comento, estamos todavía estudiando el material y todavía no podemos, bueno, pues dar resultados, ¿no?, como para poder interpretar los resultados observados en cuanto a este tipo de traumas. Por lo tanto, Teresa, podemos decir que era bastante habitual que entre los propios pobladores aborígenes hubiese peleas, es decir, que no solo lucharon o se defendieron contra los conquistadores que en su momento llegaron a las Islas Canarias. Efectivamente, estamos viendo que la violencia está presente en esta sociedad, que se recurre a ella. Tenemos que pensar, además, que estamos hablando, en el caso, por ejemplo, ¿no?, de Gran Canaria, estamos hablando de una sociedad que con el paso del tiempo, la jerarquización y las relaciones sociales asimétricas se van profundizando y se van consolidando, y que esa violencia, en este caso, bueno, pues no letal, parece estar reflejando una resolución de conflictos recurriendo a este tipo de prácticas o de expresiones, ¿no? Sí, es verdad que tenemos, por ejemplo, en el caso de Gran Canaria, constatado lesiones letales que van a estar provocadas por el momento de contacto castellano, ¿no? Y que va a provocar, bueno, pues un tipo de lesión sería el caso, bueno, pues por armas de metal, por armas blancas, que no están presentes en teoría, y ahora digo por qué digo en teoría, a lo largo del proceso aborigen, ¿no? Tenemos de pensar que estas poblaciones llegan del norte de África, se instalan en las islas no hay minerales que se puedan transformar en metales, con lo cual la gran mayoría de lesiones que nos encontramos son lesiones provocadas por objetos rojos. Es lo que se llaman como fracturas contusas, ¿vale? Objetos que no son objetos de metal, sino objetos romos, o bien lesiones que están provocadas por objetos que tienen una punta, apuntados, y que, por ejemplo, podemos... que son compatibles con las armas que las crónicas describen, con el uso de armas de madera, apuntadas, fortalecidas o reforzadas con el uso del fuego, que hacía que se endurecieran esas puntas. Ese tipo de lesiones las tenemos documentadas. Pero es verdad que, por ejemplo, en el gran caso de Gran Canaria, sí que hemos hallado un caso muy específico, que es el de un cráneo, que tiene un traumatismo provocado por un arma de metal, probablemente una espada, que provoca, bueno, pues una lesión muy intensa, muy severa en el cráneo, que le provoca la muerte. Claro, cuando nosotros tomamos muestras para poder enviarlo a la datación, esperábamos encontrar que la datación fuera a ubicar ese encuentro violento en el proceso de redescubrimiento ya europeo y de conquista, por lo menos a partir del siglo XIV. Nuestra sorpresa un poco fue que fue un poco anterior. Este cráneo se sitúa entre el siglo XI y XII,
periodo para el que tenemos documentado en el caso de la isla de Gran Canaria, transformaciones muy rápidas, muy profundas, en donde además de procesos internos también pudieron estar también combinados con el aporte de nuevas ideas y de nueva población. Sin duda este cráneo que muere, ¿no? A manos de una espada por un arma blanca, podríamos estarlo relacionando, por tanto, con esa llegada puntual de población que podría haber provocado o haber ese sumado a todos esos cambios que se están produciendo en el entorno de los siglos XI, XII después de Cristo. Por eso, bueno, sin duda, este estudio, ¿no?, de la violencia no solamente pretende hablarnos de la violencia en sí, sino que se trata de una estrategia, de una herramienta para poder entender cómo se desarrollaron estas poblaciones, cómo fue su desarrollo histórico, cómo vemos esas manifestaciones y las integramos en las condiciones sociales y económicas que estas poblaciones viven y nos están ayudando muchísimo, ¿no?, a profundizar en este tipo de información. Teresa, como parte final de esta entrevista, no quiero despedirla sin preguntarte si todavía en el archipiélago canario existe una alta probabilidad de que nos sigamos encontrando, y en el caso concreto de la isla de La Palma, restos humanos de los aborígenes, de las antiguas poblaciones que estuvieron aquí en la isla de La Palma. Quiero decir, todavía podemos llevarnos sorpresa, porque parece que, bueno, que el archipiélago canario está explorado, está investigado, pero todavía tenemos esa probabilidad alta de seguir encontrando restos humanos. Sin duda, bueno, todavía quedarán en general en el archipiélago enclaves arqueológicos con un importante potencial. Por eso es tan importante que toda la sociedad entienda la necesidad de proteger y de respetar el patrimonio arqueológico. Que si se encuentran cualquier testimonio, no intenten, bueno, pues alterarlo, tocarlo, acercarse a él, moverlo, trasladarlo, porque se está perdiendo muchísima información. El paso, una vez se haya algún resto, bueno, pues es avisar inmediatamente al Servicio de Patrimonio Histórico de los cabildos insulares, que son quienes cuentan con arqueólogas y arqueólogas que pueden intervenir y recuperar el máximo de información. Desde luego también hay que tener en cuenta que los museos tienen un patrimonio, unos fondos riquísimos en cuanto a restos humanos y en cuanto a otras evidencias arqueológicas que están ofreciendo un recurso importantísimo para poder volver otra vez a estudiarlo, volver a mirarlo. Hay que tener en cuenta que todos los métodos que nosotros utilizamos, por ejemplo, en el estudio de restos humanos, están continuamente actualizándose, están en continua reactualización. ¿Eso qué obliga? Eso obliga a estar revisando continuamente los restos arqueológicos que tienen los museos, a excavar los propios museos. Y eso, por ejemplo, es lo que estamos haciendo ahora mismo con el proyecto de la violencia, ¿no? Estamos revisando colecciones, fondos de los museos que ya antaño habían sido estudiados, pero que están aportando ahora nueva información valiosísima, con nuevas metodologías, nuevas preguntas y nuevas miradas también, y por supuesto también corrientes, ¿no?, de pensamiento. Por eso es importantísimo el respeto al patrimonio arqueológico, los enclaves arqueológicos, para poder recuperar el máximo de información. Y es también importantísimo acercarnos, revisitar y revisar los fondos arqueológicos que contamos en los museos de Canarias, porque las metodologías y las corrientes de pensamiento van cambiando y van avanzando muchísimo. Y eso nos permite aportar una información cada vez más rica. Teresa, muchísimas gracias desde aquí, desde la isla hermana de La Palma, desde Onda Cero La Palma, por habernos concedido esta entrevista. Muchísimas gracias también por este mensaje que acaba de trasladar al final de la misma. Sabes que te esperamos por la isla de La Palma, tanto a ti como al resto del equipo. Estamos en contacto y seguiremos haciendo un análisis, una evolución, un proceso, ¿no? Porque todo este tema de las investigaciones es bastante interesante y no acaba aquí. Hay que seguir investigando, son más pasos los que quedan por dar, así que estaremos muy pendientes. Teresa, muchísimas gracias por habernos atendido. Gracias a ustedes por darnos estos minutos, por regalarnos estos minutos para poder transmitir, ¿no?, y comunicar proyectos de investigación en torno al patrimonio. Muchísimas gracias. Muchas gracias, estamos en contacto. Hasta